nuestros días, por ahora en nuestro mundo, es evidente que en el mundo no reina Cristo. No. ¿Quién reina en el mundo ahora? El demonio, porque Dios así lo permite, pero esto no será siempre. Cristo quiere reinar en el mundo, quiere implementar en el mundo el reino de su divina voluntad. Y durante muchos años le confió a una mujer vidente de nombre Luisa Picarreta en qué consiste su divina voluntad. ¿Qué espera del ser humano? ¿Y qué podemos nosotros esperar de nuestro Señor si hacemos y cumplimos su divina voluntad? Y ese es el tema de hoy, así que quédese con nosotros. Tendré el gusto de conversar con el doctor Salvador Tomasini en torno a Luisa Picarreta, la vidente, y en torno a la divina voluntad. No existe en todo México persona que conozca más del reino de la divina voluntad y de la vidente de estas revelaciones, Luisa Picarreta, que el doctor Salvador Tomasini, quien desde hace ya unos 37 años se ha dedicado a conocerla, a estudiar, a profundizar en esta espiritualidad que es la divina voluntad y además en darla a conocer. Así que busqué al doctor Salvador Tomasini, a quien recibo con afecto. A usted le agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias por el favor de su atención. El doctor Tomasini es médico cirujano de profesión, a eso se dedica él y además pues a promover a Luisa Picarreta, las revelaciones y esta espiritualidad. Así es. ¿En qué consiste, doctor Tomasini? ¿Cómo puede usted definir esta divina voluntad, lo que nuestro Señor le dio a conocer a Luisa Picarreta? Bueno, es relativamente muy sencillo si entendemos que cuando Dios crea al hombre, lo crea con una santidad totalmente diferente a la que conocemos en la actualidad. En la actualidad, la santidad del ser humano se basa en virtudes, se basa en prácticas de actos de nuestra voluntad, acercándonos a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, aceptando todo lo que Él nos ha revelado, en fin. Pero no tomamos en cuenta la santidad original, que la santidad original fue creada por Dios en Adán. Cuando Dios crea a Adán, o sea, forma la figura con el barro de la tierra, pero para darle vida se insufla, o sea, se pone Él en el hombre para darle vida. Y en ese momento, Adán empieza a vivir y es creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Ya con esa idea en su Hijo Jesucristo, quiere decir que la imagen, la idea, la forma de Jesús, del Verbo encarnado, ya existía en la mente de Dios. Entonces toma esa imagen y forma al hombre, pero ahora para que sea semejante, tiene que darle parte de su naturaleza divina, para que el hombre pueda actuar igual que Dios. Dios quiere un reino en este mundo en donde pueda entablar una relación de amor entre Él y su criatura. Una relación de amor que debe estar a la par. O sea, amor divino nos da, amor divino deberíamos regresarle. Y para eso necesitamos forzosamente la naturaleza divina en nosotros. Esto que parece así medio difícil de poderlo aceptar y hasta parecería como algo fuera de contexto en nuestra doctrina, si leemos el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí nos marca perfectamente que Dios nos quiere dotar con su naturaleza, con su vida divina, con su divinidad, con sus obras, con sus atributos, y que nos quiere volver una sola cosa con su Hijo Jesucristo. Nos habla también el Catecismo de la Iglesia de que Jesús quiere venir y formar vida en nosotros para que nosotros podamos repetir su vida aquí en este mundo. O sea, eso es doctrina de la Iglesia Católica.
Ahora, ¿qué pasó en el paraíso terrenal? Se le pone una prueba a Adán porque todos estos dones que le habían sido entregados eran dones, pero necesitaba él aceptarlo voluntariamente, no tenerlo forzado. Le ponen una prueba, todos sabemos qué prueba, el comer el fruto, sabemos qué pasó en esa prueba, o sea... Para eso se requiere de darle voluntad, porque Así ponerle unas pruebas a una persona sin que tenga voluntad, de nada sirven las pruebas. Así es. Entonces, allí hay una voluntad divina que Dios expresa, y hay una voluntad humana que ejecuta libremente. Así es. ¿Sí? Lo ideal es que la voluntad humana se configure con la voluntad divina. Que acepte. Y esta es la divina voluntad. Entonces nosotros, nuestro ideal es hacer la divina voluntad. Vivir con ella. Vivir con ella. Esto se pone mejor, oiga. No solo es hacer, fíjese qué maravilla. Ya no solo es hacer la voluntad de Dios, sino que es vivir la voluntad de Dios. Y todo esto, Dios se lo reveló a Luisa Picarreta. A Luisa Picarreta. ¿Dios solamente Dios? Bueno, Dios es Jesús, es María, o sea, alguna vez algún santo, San Juan, no recuerdo ahorita el nombre del otro, pero generalmente es Jesús. Y es un conjunto de revelaciones. Así es. Y de visiones. Y de visiones también. Entonces, a toda revelación y a toda visión le corresponde siempre un vidente. En el caso del reino de la divina voluntad, la vidente es Luisa Picarreta. Vamos a conocerla, ¿no? A ver qué nos dice Marisa. En más de este programa, queridos amigos, en el que estamos tratando el tema de la divina voluntad, les refiero que a diferencia de la beata Ana Catalina Emmerich, quien literalmente veía las revelaciones que el Señor le mostraba, en el caso de Luisa Picarreta, ella veía y además sentía en su interior lo que el Señor experimentaba. Una experiencia mística muy intensa. Les invito ahora a conocer rasgos de la vida de la vidente de la divina voluntad, Luisa Picarreta. La sierva de Dios, Luisa Picarreta, fue bautizada el mismo día de su nacimiento en la ciudad de Corato, provincia de Bari, en Italia, el 23 de abril de 1865, el segundo domingo de Pascua, actualmente fiesta de la Divina Misericordia. Hija de Vito Nicola Picarreta y Rosa Tarantino, fue la cuarta de 5 hijas. Su padre trabajaba en una hacienda. De niña, Luisa era de temperamento tímido y temeroso, vivaz y alegre. A los 9 años, también en un segundo domingo de Pascua, recibió la primera comunión y la confirmación. Desde pequeña tuvo una fuerte inclinación a la meditación y oración, un gran amor a Jesús en su pasión y en la Eucaristía, y una gran devoción a la Virgen María. Sus padres no prestaron atención a su gusto por la oración, hasta que Luisa comenzó a presentar una misteriosa enfermedad que la obligaba a quedarse en cama. Los médicos, ante la dificultad de encontrar la causa o dar un diagnóstico, sugirieron que fuera visitada por un sacerdote. Todos se asombraron mucho cuando, al recibir la señal de la cruz, Luisa se recuperó de su habitual estado, como ella misma lo llamaría años después en sus escritos. Alrededor de los 13 años, mientras meditaba sobre la pasión de Jesús, tuvo una viva visión de Jesús que en la calle bajo su casa era empujado por mucha gente y bajo el peso de la cruz le miraba y le pedía: «Alma, ayúdame». En respuesta, Luisa le pidió a Cristo en oración compartir con él tal sufrimiento. Desde 1882 se hicieron siempre más frecuentes los periodos transcurridos en cama hasta vivir una completa inmovilidad durante sus últimos 62 años de vida. Fue en ese estado de postración que Jesús le dio a conocer el gran deseo de su corazón: que el hombre viva en la voluntad divina para que pueda volver a la finalidad para la que fue creado.
Luisa murió antes de cumplir los 82 años de edad, el 4 de marzo de 1947, después de una corta pero fatal pulmonía, única enfermedad que se le pudo diagnosticar. En 1993, sus restos mortales fueron trasladados al santuario de Santa María Greca por intervención de su último confesor, don Benedetto Calvi. El 20 de noviembre de 1994, en la fiesta de Cristo Rey, la Santa Sede concedió autorización a la Arquidiócesis de Trani Barlata Biceglie para iniciar la causa de beatificación. En 2005, Monseñor Giovanni Battista Picchierri clausuró la fase diocesana con gran cantidad de documentos y testimonios sobre la fama de santidad de Luisa Piccarreta y se inició la fase romana de la causa. Así que avanza la causa de beatificación ahora en la fase romana o en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Doctor Tomasini, ¿nos puede usted describir cómo fue esa experiencia mística, ese fenómeno, ese recibir las revelaciones, en el caso concreto de Luisa Piccarreta, ella cómo vivió todo este largo y constante periodo de revelaciones celestiales? Bueno, lo primero, o sea, yo quisiera aclarar que Luisa no la podríamos catalogar como una vidente, ¿sí? Porque vidente es alguien que ve, o sea, nada más se le muestra en escena, se le muestra algún pasaje de la historia o de la vida de Jesús. Luisa lo vive. Luisa es una persona que Jesús le pide una entrega total y le pide que se convierta en alma víctima. Y para eso le pide que permanezca en cama sin levantarse el resto de su vida, 64 años, pasa en cama. Durante ese tiempo, cuando Jesús se presenta con ella, Jesús se funde en ella, o sea, se interioriza en ella y eso la hace quedar rígida totalmente, sin sentidos, o sea, pierde los sentidos, queda rígida y en ese momento Jesús sale junto con el espíritu de Luisa y es donde él le explica todo esto, o sea, le va dando las revelaciones, la lleva a ver lugares, la lleva a ver su pasión, la lleva a estar en diferentes épocas. ¿Ve su pasión? Sí, ve su pasión. ¿O vive su pasión? Ve su pasión y vive su pasión. Entonces también ve. Sí, pero no es una visión, sino ella va al lugar en donde está pasando aquello. Ella está junto con Jesús en el huerto, ella está junto con Jesús en la cruz, ella está junto con Jesús en la gruta cuando nace. Ella está con Jesús a donde Él la lleva. Es decir, desde la perspectiva de Jesús, ¿ve el desarrollo de los acontecimientos? Ve el desarrollo de los acontecimientos. No es, bueno, digamos desde la perspectiva, yo diría que lo ve realmente. Ajá. Está situada en el lugar, en el momento. ¿Sí? Para eso para entenderlo, tendríamos que entrar en el concepto del acto único de Dios. Y en el acto único de Dios no hay pasado ni hay futuro, es un eterno presente. Por lo tanto, todo está ahí en acto. Por eso es que Jesús la puede llevar a esos momentos y estar ahí presente con Él. ¿Sí? Por eso es que no es una vidente en el sentido estricto, sino más bien es una vivencia que Luisa tiene y en algunas ocasiones con Jesús dentro de ella, Jesús viviendo dentro de ella y participándole de sus mismos sentimientos, de sus mismas angustias, de sus mismos dolores. ¿Por qué ella? ¿El Señor se lo dice alguna vez? ¿Por qué tú? Porque es la persona, según Jesús, la más pequeña que ha encontrado. Ajá. O sea, hay una constante, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el Señor se revela precisamente a personas pequeñas. Ajá. Juan Diego, ¿no? San Juan Diego le pregunta, uh-huh, búscate otro. No, tú, tienes que ser tú. Así es. Ajá. Y a Luisa le dice lo mismo, dice, eres la más pequeña que he encontrado. Y simplemente es voluntad de Dios escogerla a ella, ¿sí?
Volviendo al reino de la divina voluntad, doctor Tomasini, decíamos al principio del programa que es una espiritualidad, es decir, va más allá de conocerlo y de estudiarlo y de saber el suceso, sino de, parece que es algo constante, continuo, que hay que vivir. ¿Así es. ¿Cómo? Es un regresar al punto de origen. Volvemos a lo que comentábamos. En el momento que Adán cobra vida gracias a que le dan una voluntad, como usted dijo, una voluntad humana libre, capaz de poder vivir sin la unión con Dios. Eso es importante. Y le dan también la participación de la vida divina y le dan la participación de la voluntad divina. Ahora, ¿por qué la voluntad divina? Toda vida requiere de una voluntad que la lleve a hacer sus acciones, o sea, que la lleve a crecer. Y dependiendo de la voluntad que motive esos actos, es el tipo de vida que va a llevar. Nosotros tenemos una voluntad humana. Nuestros actos son voluntad humana. Por lo tanto, nuestra vida es una vida humana. ¿Sí? Dios tiene una voluntad divina y todos los actos que Dios realiza son motivados por la voluntad divina. Por lo tanto, todos sus actos son actos divinos. O sea, entonces, la voluntad divina, Dios nos la dona para hacer crecer la vida divina que puso en nosotros. Me recordó a San Juan de la Cruz, que dice, vida de Dios viviría, refiriéndose a la criatura humana. Estamos llamados a vivir la vida de Dios, solo que eso lo vemos después de morir, y usted lo ve antes de morir. Vámonos. Esto se pone interesante. Tengo que hacer una pausa, pero le dejo esta pregunta, doctor Tomasini. ¿Cómo nos explica estas palabras de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní? Que se haga tu voluntad y no la mía. Hago una pausa, regreso con más de La Divina Voluntad y Luisa Picarreta. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Mire, muy bien acompañados, mire con quién, por quién, nomás por el comandante supremo de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel. Mire qué hermoso icono bizantino, el Arcángel San Miguel. Estos iconos, si usted los quiere, están disponibles en Casa de San José. Hay varios iconos bizantinos. Bueno, estamos hablando en torno a la Divina Voluntad y Luisa Picarreta. Usted, amable público nuestro, ya llevaba un buen tiempo diciéndonos hagan un programa sobre la Divina Voluntad. Ya lo habíamos hecho, fíjese, hace pues casi 10 años, también con el doctor Tomasini. Bueno, seguimos sobre el tema y ahora recibo con afecto a Alejandra López Escalante. Ella también es una gran conocedora y promotora de la Divina Voluntad. Bienvenida, Ale. Gracias Roberto. ¿Tú hace cuántos años que conociste este asunto? Aproximadamente 10 años. ¿Y qué te pasó? Pues que me pasó que Jesús llegó. Siempre tuve una vida católica, mi familia católica, estudié en escuela de monjas, siempre buscándolo y llegó para quedarse. ¿Pero llegó a través de esta espiritualidad de la Divina Voluntad? No, ya estaba yo, digamos, en todo lo que es Iglesia Católica, catecismo, misa, sacramentos, todo lo que es básico. Pero hubo una temporada en la que estuvimos rezando el rosario al Espíritu Santo. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Entonces dijo, bueno, ¿quieres? Va. Y llegó. ¿Cómo la defines? Ya nos decía el doctor Tomasini varias cosas muy importantes. Una que se me ha quedado fuerte, mira, que Luisa Picarreta no puede ser considerada como tal una vidente, ¿no? Que es algo más. Y que la Divina Voluntad no es una cosa que sucedió, sino que es una espiritualidad, una manera de vivir. ¿De vivir cómo, Ale? Vivir dándonos cuenta de nuestra realidad, de que somos verdaderos hijos del Rey.
Ándale. Somos, Eso nos hace muy dignos. claro, claro, porque nos eleva a una nobleza celeste, a una nobleza que antes nunca nos habíamos imaginado, porque siempre, pues, lo que nos han enseñado en la iglesia es que somos hijos, a lo mejor somos siervos, a lo mejor amigos, pero nunca nos habían enseñado que somos realmente hijos, que merecemos el convivir con nuestro Padre, que es el Rey, en su reino, en su palacio, y de gozar de todos los bienes que Él nos tiene. Él nos creó para darnos sus bienes, para darse Él mismo, pero no lo conocíamos, ahora ya lo conocemos. Se nos ha mostrado, se nos ha dado Sí, claro. en la noche de Navidad. Sí, pues sí, pero Ajá, ahora en la cruz. Esto es más allá, En la resurrección. en todo. En todo es una unidad. Jesús no hace nada separado. Jesús hace todo junto y tiene un ¿Junto objetivo. con? Él en su Trinidad Ajá. lo hace todo junto al mismo tiempo. O sea, toda acción de Dios es trinitaria. Claro. En todo acto de Dios está también el Hijo y el Espíritu Santo. Ajá. En todo acto del Hijo están el Padre y el Espíritu Santo. En el bautismo, ¿qué tal? Claro, hay también, pero ahora La estamos voz de Dios, conociendo el Espíritu que viene. que ahora nosotros podemos estar en la unidad de la Trinidad, ¿Cómo? uniéndonos a su divina voluntad, que es el motor de Dios, el que lo mueve, y teniendo vida con Él, fundiéndonos nuestra voluntad con la de Él. ¿Cómo? Bueno, primero conociendo esta espiritualidad y creyendo. Eso es muy importante, creer que estos escritos son la verdad que Jesús había prometido a sus apóstoles y que quiere que la vivamos. Le urge, a Dios le urge que vivamos. Dijiste estos escritos, Ale. ¿Cuáles? Los escritos de la Divina Voluntad, los volúmenes que escribió Luisa, Ajá. que son 36 volúmenes. Ajá. Es un diario que ella escribió a lo largo de su vida, de su vivencia, de ese amar a Jesús intensamente que Jesús le estuvo revelando y ella lo escribió. Ella recibía las revelaciones y las escribía. ¿Qué tanto escribió Luisa Picarreta? ¿En qué consisten los escritos de la Divina Voluntad? Luisa Picarreta siempre se mantuvo fiel a la Iglesia. Durante su larga enfermedad, desde 1884 hasta su muerte en 1947, estuvo bajo la asistencia y guía de varios confesores enviados por el obispo de su diócesis. Su segundo confesor, don Gennaro di Gennaro, le indicó el 28 de febrero de 1899 que escribiera todo cuanto sucedía entre Jesús y ella y las gracias que continuamente recibía. Ella, a pesar de sentir que no debía hacer público lo que vivía en su interior, con gran esfuerzo escribió más de 2000 capítulos, recogidos en su diario de 36 volúmenes, entre el 28 de febrero de 1899 y el 28 de diciembre de 1938. En el primer volumen describe su autobiografía espiritual y en los demás narra sus diálogos con el Señor y con la Virgen María sobre la divina voluntad y explica cómo esa voluntad reinará entre las criaturas. También escribió en respuesta al mandato de su confesor Las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, Memorias de la infancia de Jesús, El peregrinaje del alma en la divina voluntad, un libro de oraciones y más de 200 cartas, 70 de ellas dirigidas a San Aníbal María de Francia, quien fuera el revisor eclesiástico de los 36 volúmenes de su diario y quien otorgara el Nihil Obstat para la publicación de 19 de ellos. Luisa Picarreta escribió sus textos sin haber recibido ningún tipo de instrucción y los redactó en diversos dialectos italianos regionales. La lectura de los escritos de Luisa Picarreta, ya en circulación, nunca ha sido prohibida. Ale, encuentro ahí algún tiempo que no ubico. O sea, entre que ella terminó de escribir y pasan algunos años y muere. ¿Qué hizo mientras? Bueno, ella tenía amigas
que eran religiosas. Ella le daba clases de costura a niñas, ahí mismo en Corato, y aparte, pues le llegaba de boca en boca, llegaban personas a consultarla, a platicar con ella, pedirle pues su opinión y su consejo. Ella también se carteaba, se enviaba cartas con estas personas, y una de las personas con las que ella se carteaba era el fotógrafo Federico Abrech, que era el mismo fotógrafo que también era amigo del Padre Pío. Ajá, de hecho, las fotos que vimos son de él, que le tomó a ella. Oye, ¿tú sabes si hubo comunicación entre el Padre Pío y Luisa Picarreta? Sí, de hecho, parece ser que Federico Abrech no podía tener familia, y fue con el Padre Pío y le dijo: Padre Pío, ayúdeme, hágame un milagro, interceda por mí. Y le dijo: no, ¿para qué vienes conmigo si ahí está Luisa? ¿Sí? Ahí en Corato, ve con ella. Llegó con ella y él dijo: pues sabes que yo no puedo hacer milagros, solamente Jesús, ¿no? Claro, pero claro. Pues vamos a pedírselo. Y sí, le hicieron el milagro de tener un hijo a Federico Abrech. Así que el Padre Pío, digamos que supo de Luisa Picarreta en vida de ambos. Sí. ¿Sabes si alguna vez se reunieron? Físicamente no. Pero como el Padre Pío tenía el don de la bilocación, él iba con ella y platicaban. Y esto es un testimonio que da Rosaria. Rosaria era la persona que asistía a Luisa, que le ayudaba en pues, sus cuestiones personales, a darle de comer. Y ella relata que una vez ella vio a un monje que estaba dentro del cuarto de Luisa. Ella no se había dado cuenta cómo había entrado ni nada. Los vio platicando, obviamente no entró, pero ella lo identifica como que era el Padre Pío. Ale, creo que de los escritos de Luisa Picarreta, tal vez los más conocidos, supongo que por impactantes, son Las Horas de la Pasión. Sí. ¿Qué nos dices de ello? Las Horas de la Pasión es impresionante, porque ahora ya podemos vivir, convivir, sentir, estar acompañando a Jesús en su pasión, y sobre todo que nos comunica esa forma de repararle al Padre todo lo que tenemos que repararle nosotros. Él ya entregó lo que le debíamos, pero ahora nosotros tenemos que con Él reparar también al Padre. Y pues con Él reparamos todo lo de la familia humana. No nada más reparamos por unos cuantos, reparamos por toda la humanidad, la pasada, la presente y la futura. ¿Cómo reparamos? Reparamos rehaciendo los actos que se hicieron mal, los actos que no fueron hechos en la divina voluntad como Jesús quería, los hacemos de nuevo, pero nosotros viviendo en la divina voluntad, fundidos con la voluntad divina, entonces se los hacemos a Jesús, y con Jesús, con María, con Luisa, los unimos y se los llevamos al Padre. Y el Padre se siente ahora ya reparado, correspondido, aliviado de lo que le debemos. Te voy a preguntar algo complicadito, Ale, pero debo hacer una pausa, pero te dejo la pregunta, ¿no? Y ya regreso también el doctor Tomasini a ver qué nos dice de lo que le dejé. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Pero a ti te dejo esto, mira. ¿Hasta dónde podemos identificar si estamos haciendo la voluntad divina o si estamos haciendo nuestra propia voluntad? Por ejemplo, que tú estés aquí ahorita en este programa y que yo esté conversando contigo. ¿Eso es una cosa que tú has querido y que yo he querido, o simplemente estamos tú y yo haciendo lo que Dios quiere y no nos hemos percatado de ello? Piénsale, hago una pausa, regreso con esto y regreso con más de La Divina Voluntad y Luisa Picarreta. Muchas gracias, queridos amigos, por sus amables tweets. Nos comunicamos por redes sociales y durante toda la semana. Hoy, Luisa Picarreta, La Divina Voluntad, estoy conversando con el doctor Salvador Tomasini y con Alejandra López Escalante. Doctor Tomasini, le dejé una pregunta sembrada. ¿Cómo nos resuelve la expresión de nuestro Señor en Getsemaní, hablando con el Padre, hágase tu voluntad y no la mía? Desde la perspectiva, claro, de las revelaciones a Luisa Picarreta.
Bueno, es una pregunta muy, muy interesante porque vamos a tomar el contexto. ¿Qué está viviendo Jesús en el huerto? La vida de todos nosotros. O sea, Jesús toma nuestra vida, toma nuestros pecados y es lo que está reparando. Él está continuamente reparando y dándole al Padre lo que nosotros no le dimos. En el huerto es el sufrimiento en donde se juntan todas nuestras vidas, nuestros pecados en Él. Y lo que más le duele y lo que más lo atormenta es que el hombre se ha salido de su voluntad. ¿Sí? Entonces, Jesús toma a toda la humanidad en Él y le ruega al Padre que ya no se haga nuestra voluntad. Jesús está hablando a nombre de todos nosotros. Jesús está hablando a nombre de toda la humanidad y le dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta voluntad. ¿Sí? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pase de mí este cáliz y no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, no es una petición de que no pase Él por lo que tiene que pasar, que es como se ha entendido, como una petición de misericordia, ¿sí? No, sino es una petición a nombre de toda la familia humana para rogarle al Padre que ya no se haga la voluntad humana en nosotros. Y entonces este es el cáliz, este es el sufrimiento, una humanidad que insiste en hacer su propia voluntad y no la divina. Así es. Oiga, esto que nos acaba de decir es maravilloso, doctor Tomasino. Esto es sensacional. Nunca lo había visto así. Ale, ¿qué me resuelves? ¿Estamos nosotros tres aquí haciendo la divina voluntad o estamos nosotros tres aquí haciendo lo que se nos da la gana? O sea, ¿cómo se resuelve esto? En todas las acciones humanas, de aquel que quiere seguir en la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa en los escritos que hay que tomar en cuenta que todo lo que nos suceda es voluntad divina. Todo lo que nos suceda. Si Jesús nos llamó a estar aquí, ahora, en este momento, con todas estas personas, y que todas las personas que nos están viendo ahora estén conectadas y estén escuchando este mensaje, todo es voluntad divina. Pero, ¿cómo poder saberlo? O sea, también, si los invito, vámonos a cenar, o sea, y estamos ahí cenando los tres, ¿es voluntad de Dios o es voluntad nuestra? O sea, ¿puedo intervenir? ¿Sí? Por favor. O sea, no se trata de cumplir la voluntad de Dios. Se trata de vivir con la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que Dios quiere, lo quiere el hombre, y lo que quiere el hombre, lo quiere Dios. Lo que hace Dios, lo hace el hombre, y lo que hace el hombre, lo hace Dios. El estar aquí es algo casual. Es voluntad de usted invitarnos. Es voluntad nuestra el decir voy. Sí, pero ahora el punto es vivirlo en la voluntad divina. Darle vida a la divina voluntad en esto que estamos viviendo. Y si lo que hacemos es algo indigno, indebido, ¿también es voluntad de Dios? No podemos decir que Dios nos manda eso, pero la voluntad de Dios se manifiesta en 4 formas. La primera forma es una forma permisiva. Dios permite todo. Dios Aunque permite, no quiera todo, lo permite todo. Claro, si no, no podríamos pecar. Permite la acción del demonio. Claro. Entonces, la acción indigna entraría como voluntad permisiva de Dios. Ahí Dios no concurre, pero de todas maneras es voluntad permisiva. ¿Sí? Ya, perfecto. De una vez las otras 3, rápido. Bueno, la siguiente es una voluntad querida. Ajá. Cuando Dios quiere algo de alguien, por ejemplo, que Dios hubiera querido que usted fuera sacerdote, y le tiene preparada todo un paquete de gracias, de dones para esa misión, pero la decisión se la deja a la persona. Y entonces la persona decide decir sí y Dios le entrega todo aquello, o la persona dice no, y entonces eso no lo entrega, pero no hay culpa. Simplemente fue una decisión de la persona. El mejor pianista del mundo, que cuando llega al cielo, pues era un bolero, ¿no?
pero era el mejor pianista. O al revés, para que sea más fácil, ¿no? Luego, la tercera es la voluntad ordenada. Ahí cuando Dios da una orden y si no se cumple ya lleva una pena, ya hay una culpa, son los mandamientos. Ujú. Y la cuarta forma, que es esta, es la voluntad obrante en una criatura. Cuando la voluntad divina entra con permiso de la criatura, Ajá. y toma posesión de todos los actos de la voluntad humana, y la voluntad humana lleva a cabo su acto y la voluntad divina pone todo lo suyo en ese acto. ¡Ah! ¡Cuánto miedo nos da a todos el hablar de posesiones satánicas! Pero es siempre tan interesante, yo lo he visto en este programa, pero cuánto temor, ¿no? Que el demonio entre en alguien. Lo que usted acaba de escuchar, pero es divino. ¿Qué le parece? Que Dios entra en una persona y entonces esa persona está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué ha ocurrido con la causa de beatificación de Luisa? Pero ¿cómo va ese asunto? Mire. Tras la muerte de Luisa Picarreta en 1947, sus escritos quedaron en resguardo de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe hasta 1995, cuando entregó varios volúmenes a la arquidiócesis de Trani, en Italia, donde ella vivió y murió, y donde se lleva su proceso de beatificación en fase diocesana. Luisa Picarreta vivió una vida de oración y sufrimiento con fama de santidad, reconocida y probada por sus contemporáneos. Con documentación suficiente sobre su vida, el arzobispo de Trani, con autorización de la Santa Sede, inició su causa de beatificación en 1994. La investigación ha confirmado sin duda alguna sus virtudes y como cualquier argumento en contra constituiría una grave injusticia, se le ha concedido el título de Sierva de Dios. El 29 de octubre del 2005, el arzobispo Piccherri declaró completo el proceso diocesano de la causa de beatificación y la presentó a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Los escritos de Luisa Picarreta contienen material difícil y de naturaleza innovadora. En ellos se habla sobre temas de los que solo aparecen breves referencias en la Biblia y en la tradición de la Iglesia, en particular a la voluntad divina y a una gracia especial que se le habría entregado a ella y que sería otorgada a todos los que habiten en el reino de la voluntad divina. Actualmente la sierva de Dios Luisa Picarreta puede recibir devoción y veneración privadas y fuera de actos de culto hasta que su veneración pueda ser pública toda vez que haya sido beatificada. Ya lo será, ya lo será. Oiga, pues una mujer que mantuvo esa experiencia con el Señor tantos años de su vida, el tiempo se nos ha venido encima. Necesito que ustedes nos digan qué sucede en una persona que conoce esto y que comienza a hacer en su vida la voluntad de Dios, a vivirla, tú nos decías, Ale. ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que la pregunta es muy, muy sencilla de contestar. Lo que le sucede a la persona es convertirse en un semejante a Jesús. O sea, prácticamente ser otro Jesús, con Jesús. Ale, Eso es... ¿ya no insultas? No. ¿Ya no odias? No. ¿Quitas todos los rencores? ¿Todo esto lo has superado, lo has sanado en tu vida? Sí. Cuando alguien furioso se te pone enfrente y te ves, ¿tú cómo le respondes? Lo que pasa es que Jesús nos enseña que hay que ver a Jesús en el prójimo. Y si yo veo a alguien que me está ofendiendo, tengo que ver a Jesús en él, a un Jesús sufriente. Pero en algunas personas es casi imposible. Es difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Sí. Entonces, cuando uno empieza a vivir así, eso es en el humano. ¿Y en Dios? Por eso, lo importante es lo que le pasa a Dios cuando el hombre vive en la divina voluntad. No tanto lo que le pasa al hombre, Ajá. sino lo que le pasa a Dios. ¿Qué le pasa? Lo que le pasa a Dios es que por primera vez tiene la correspondencia al amor divino de Él. Es la primera vez que tiene un hijo, realmente un hijo, con el cual puede entablar esa relación de amor y el cumplimiento de su decreto divino de tener su reino en la criatura. ¿Cómo termina
el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Eso lo podemos pronunciar si queremos realmente que la voluntad del Señor se haga en nosotros. Tengo todavía un minuto, por gracia de Dios, con el doctor Tomasini y con Alejandra, así que lo que puedo hacer es pedirles una brevísima conclusión a cada uno de ellos. Ale. Bueno, lo que Jesús quiere es que conozcamos su divina voluntad, que obremos con Él y que lo hagamos feliz. Es la mayor felicidad que le podemos dar a Dios, a la divinidad, vivir su divina voluntad. Vámonos. Sí. Doctor Tomasini. Bueno, yo simplemente diría que conviene leer un poco la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, donde él nos dice que ya somos hijos de Dios. Aquello que había manifestado en el prólogo, que Jesús nos iba a dar el poder de llegar a ser hijos de Dios, aquí nos dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer no lo conocemos. Sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. O sea, tal cual es, con una voluntad humana, con una voluntad divina, con una vida humana y una vida divina. Eso es lo que el hombre debe ser. Muchas gracias, doctor Tomasini. Antes de que se nos vayan, les he de preguntar, si usted quiere conocer más de la divina voluntad y de Luisa Picarreta, hay un canal en YouTube en donde usted encontrará, ¿cuántos programas sale? Ya cerca de 300. ¿Cuántos? 300. 300 programas sobre este tema. ¿Cuál es la dirección en YouTube? ¿Cómo encontrarlo? Es en www.tercerfiat.com. Ah, bueno, este no es YouTube, este es un sitio en internet. Pero lo encuentran en YouTube. www.tercerfiat.com. Sí, esa es una página. Ajá. Y en YouTube es exactamente igual el canal Tercer Fiat. Tercer Fiat. Sea el sitio en internet www.tercerfiat.com, sea en YouTube, búsquelo como Tercer Fiat y encontrará 300 programas sobre el tema. Gracias, Ale. Gracias, Roberto. Gracias, doctor Tomasini. Gracias. Bueno. Busquemos hacer, y lo que me queda hoy es, busquemos vivir en la divina voluntad. Feliz semana, oiga. Gracias por haber estado con nosotros. Dios le guarde. Gracias.